cuando iniciamos la caminata con Cristo, nos preguntamos qué es lo importante para Dios. Entonces yo pensaba, pues lo importante será leer la Biblia, o hacer buenas obras, o obedecer todos los mandamientos, o ponerme a cuentas con el que me ha hecho daño y al que yo le he hecho daño, o orar y asistir a una iglesia. Sí, eso me preguntaba yo cuando conocí a Cristo, porque pues uno está nuevo y uno dice, ¿qué es lo realmente importante para Dios? Y todas estas preguntas me las ha ido resolviendo el Señor a lo largo de estos 13 años, donde Él, creciendo en mi relación con Dios, el Espíritu me iba revelando y me ha recordado siempre que hay algo muy importante y es nuestro corazón. Amén. Por eso es que en esta mañana he titulado mi prédica, Dios quiere tu corazón. Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo, la tomamos, ¿dónde lo recibimos? En el corazón, ¿verdad? La palabra dice en Romanos 10:9, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y habíamos visto cuando vimos la renovación de la mente, que cuando nosotros creemos algo, lo creemos en el corazón, y cuando lo declaramos, eso que nosotros creemos se vuelve una realidad o una acción. Amén. Entonces, esto se convirtió en realidad en nuestras vidas. A partir de ese momento nosotros, como cantábamos hoy, no volvimos a ser los mismos. ¿Sí? Nosotros ya tenemos una nueva vida. ¿Por qué? Porque creímos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y yo recuerdo cuando iba a ir a mi encuentro, porque pues en esa época habían encuentros de 3 días, ¿no? Y tomaban la palabra de que el templo se destruyerá y en 3 días se levantará. Y yo recuerdo que cuando iba a ir a mi encuentro, yo tenía una cara y cuando volví del encuentro, yo tenía otra cara, ¿sí? Y es porque estaba llena del Espíritu de Dios cuando volví. Yo entendí que estaba tomando una decisión que tal vez me iba a costar, pero que era la mejor decisión de mi vida. Entonces, cuando recibimos al Señor, nosotros morimos. Yo moría esa vieja Paola y nacía una nueva, y eso es un milagro maravilloso del Señor. Eso yo no lo puedo forzar, eso no es con leyes, con reglas, con normas, no, es un milagro que Él hace en su infinita gracia y su misericordia, ¿sí? Entonces decidimos abrir nuestro corazón para que Jesús reine en nuestra vida. Y recordando un poco que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pues vemos que el corazón en nuestro cuerpo físico es uno de los órganos vitales. Si no tuviéramos corazón no viviríamos. Es el órgano principal que bombea la sangre al cuerpo, nuestro sistema circulatorio. En la parte del alma, que es donde están la mente, la voluntad y las emociones, las personas que no conocen a Cristo dicen, es que el corazón hace parte del alma, ¿cierto? Porque yo ahí siento, porque yo ahí me enamoro, porque entonces mi corazón está guiado por la emoción, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo, nosotros ¿cómo teníamos ese corazón? Teníamos un corazón perverso, dice la palabra, duro, egoísta, interesado, impaciente. Y vamos a Jeremías 17, 9, 10, donde nos dice el Señor, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. De pronto a veces pensamos, no, pues, si voy a la iglesia y si leo la palabra, de pronto el Señor
me premia o me recompensa porque estoy haciendo bien, pero lo que Él mira es el corazón, la intención de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué leemos su palabra? ¿Por qué día a día queremos estar en constante relación con Él? En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y en Proverbios 27:19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Así como el agua refleja la cara, si yo me miro en un agua cristalina, yo veo mi cara, así nuestra vida refleja nuestro corazón. ¿Sí? En el símil que hace el Señor en la palabra. Veamos qué nos dice el Señor del corazón de una persona que ha recibido a Cristo. Nosotros hemos recibido un nuevo corazón por gracia, por la gracia de creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos desde el antiguo pacto. Esa fue la promesa a Israel, que vendría a ser la nueva creación en Cristo, es decir, nosotros, su iglesia. En Hebreos 8:7-13 dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ya hemos visto bastante que no eran capaces de cumplir las 600 y pico leyes que habían y no permanecieron. Israel se desvió de ese propósito que tenía el Señor para ellos. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces vemos que era una promesa que ya venía desde el antiguo pacto, que el Señor nos daría un nuevo corazón. Esa nueva creación que hoy somos y que es para que todo el mundo conozca a Dios, al Dios verdadero y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. En Jeremías 24:7 nos dice la palabra, y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y en Ezequiel 36:26 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces vemos que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo un corazón nuevo, ¿sí? Pero también que dice la palabra y lo acabamos de leer, nos dio un nuevo espíritu, ¿sí? Por tanto, el corazón está ligado al espíritu, ¿sí? No al alma. ¿A cuál espíritu? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no caminamos por emociones, sino caminamos por el Espíritu, por ese Espíritu nuevo que hemos recibido, ¿sí? ¿Y por qué el Espíritu está directamente relacionado con nuestro corazón? Por la comunión que yo tengo con Dios, ¿sí? Al buscarlo, al pasar tiempo con Él, esa comunión hace que mi corazón esté ligado al Espíritu. Y porque Él habita ahora en nosotros. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma ahora es quien se alinea, ¿sí?, a la dirección y a los mandatos del Espíritu que vive en mí. Es por ello que Pablo dice, tenemos que renovar nuestra mente, y la mente hace parte del alma, ¿sí? ¿Con qué la renovamos? Con la palabra de Dios, con la oración, con la adoración. ¿Para qué? Para que el alma no interfiera con el espíritu guiado,
por el Espíritu de Dios. Amén. Recordemos que veíamos que nuestra oposición está en la mente y las fortalezas están en nuestra mente. En Lucas 6:45 dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todos los días nos ejercitamos. ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo estoy reaccionando ante las circunstancias? ¿Sí? En Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí ve? ¿Sí ve el paralelo que hace el Señor? Si yo como sin lavarme las manos no me contamino, pero si yo ofendo, transgredo a un hermano, me contamino. ¿Sí? Y entonces pues ahí vemos, mis hermanos, la importancia de creer, reconocer y conocer el corazón que ahora tenemos. ¿Cómo es ahora nuestro corazón? Entonces la palabra dice en Romanos 5:5: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nuestro corazón, ¿qué es? Un corazón amoroso. Es nuestra naturaleza, hermanos. No hay que buscarle más peros al tema. O sea, nuestro nuevo corazón es un corazón amoroso porque es la naturaleza que hemos recibido de Cristo. ¿Sí? En 1 Timoteo dice 1:5: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de buena conciencia y una fe sincera. Miren, amor nacido de corazón puro, porque nosotros somos santos, de una buena conciencia porque ya no tenemos conciencia de pecado, y de una fe sincera, creer con nuestro corazón sinceramente lo que dice la palabra y que esto se haga real en nuestras vidas. Entonces hablábamos del amor, ¿sí? Este amor del que habla la palabra o del que habla el Señor no es el amor que nosotros conocemos, ¿sí? Lo primero que debemos saber es que las personas que no conocen a Cristo no conocen el amor, porque no conocen a Dios. Y para el hombre natural esto es locura. La palabra del Señor es locura. Ahora, nosotros teníamos un concepto del amor de acuerdo a nuestras experiencias. Ay, yo me enamoré de Pepito porque yo sentía maripositas en el estómago, ¿sí? O yo amo a mi hijo porque él es todo para mí. Yo, si a mi hijo le hacen algo, mejor dicho, yo salgo y peleo como una leona, ¿cierto? Entonces, ese es el amor que modela el mundo, ¿sí? De acuerdo a las experiencias, nos modela la sociedad, la familia, los medios, las redes, las películas, y decimos, bueno, pues como yo entiendo el amor, pues yo sí conozco a Dios, y no es así. El amor está en un ámbito que desconoce el hombre sin Cristo. ¿Por qué? Porque él no puede percibir las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque no lo ha recibido. Y el amor es espíritu, es uno de los frutos, ¿sí?, de Cristo. Es lo que manifestamos nosotros, que es la naturaleza de Cristo. Entonces, en nuestra emoción decimos, si a mi hijo le llegan a hacer algo, yo me voy contra esa persona y cobro venganza y mejor dicho. Y estamos viendo en la palabra un padre que entregó a su hijo por sus enemigos. ¿Sí ven que es un amor diferente? ¿Por qué? Porque el amor de Dios es divino, es eterno, ¿sí? No es como el amor humano, no es un hecho, no es un sentimiento, no es una emoción. No son acciones, aunque las acciones dan testimonio del fruto que nosotros tenemos dentro de nosotros. Entonces vemos, mis hermanos, que el amor y Dios son lo mismo y son una persona, Cristo. Y la iglesia, nosotros somos
Cristo. Entonces, para ir a profundizar un poquito acerca de ese amor, es un amor como el de 1 Corintios 13. Es un amor incondicional, es un amor paciente, es un amor benigno, es un amor que no se jacta, que no tiene envidia, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. Es un amor que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza en la injusticia. Es un amor que se goza en la verdad y en el agradecimiento. Amén. Ese es el amor que tenemos ahora nosotros en este nuevo corazón que Jesús nos dio el día que tomamos la decisión de que Él fuera el Rey de nuestra vida. ¿Y por qué amamos a Dios? Pues porque Dios es un Dios de amor y porque en su misericordia y en su gracia nos eligió y nos escogió y lo demostró enviando a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. Nosotros por eso vivimos agradecidos con Él por lo que Él hizo. Hay mucha gente perdiéndose afuera, niños, jóvenes, ancianos. Hay muchas personas con necesidad y nosotros, gloria a Dios, lo conocimos a Él. Porque si no, ¿dónde estaríamos? Yo me pregunto, ¿dónde estaría yo si no hubiera conocido a Cristo? ¿Sí? Y doy gracias a la persona que me insistió, porque si eso era pero intenso, con ganas. Me llamaba por la mañana, al mediodía, por la tarde. Vas a ir a la iglesia el sábado, vas a ir a la iglesia. El culto era los sábados. Y yo no, es que tengo mucho que hacer, no, es que mi mamá, no, es que mi familia, no, es que estoy cansada, no, es que el trabajo. Y sacaba excusas. Sí, pero el Señor tenía un plan conmigo. Amén. Y Él no me soltó hasta que yo fui allá. No me soltó. O sea, empezaron a pasar cosas, hermano, que usted no se imagina. O sea, yo decía, yo iba a bailar y ya nadie me sacaba a bailar. Yo decía, ¿será que vuelvo a feo? ¿Será que qué pasa? Sí, pero el Señor ya estaba trabajando por mí. Sí. Y me tomaba un poquito de licor y, mejor dicho, el guayabo era terrible y duraba todo el día enferma. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo entendí que cuando fui a la iglesia por primera vez, que yo me sentía vacía, a pesar de que no tenía un problema tenaz, ni nada que no se pudiera solucionar, yo me sentía vacía. Lo que eran las fiestas, mis amigos, en esa época de universidad y eso, no me estaba llenando. Yo decía, algo hace falta aquí adentro. Y entonces en este rompecabezas que se llama corazón, la pieza que hacía falta era Jesús. Amén. Amén. Eso era lo que hacía falta. Yo decía, ¿por qué me siento así? Cuando yo recibí al Señor, cuando yo fui a ese encuentro y el Señor me mostró todo el amor que había dado por mí en la cruz, todo lo que había hecho por mí en la cruz, y el por qué yo me estaba sintiendo así, entendí. Y se reveló a mi espíritu la obra redentora. Y entendí que yo no iba a ser igual, que por más que yo quisiera y dijera, no, es que esto es muy duro, es que ser cristiano es muy duro, y es que uno no puede hacer y no puede hacer y no puede hacer, entendí que había tomado la decisión más importante de mi vida y que la iba a llevar a cabo en su gracia, en su espíritu, hasta donde fuera. Y entonces cuando uno hace eso y toma ese tipo de decisiones, las personas lo empiezan a notar. Dicen, pero ¿qué te pasa? Tus ojos brillan. Pero es que tú estás feliz y estás perdiendo un apartamento. Pero es que tú estás feliz y estás endeudado. Pero es que tú estás feliz y tu marido te dejó y te puso los cachos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así. ¿Sí? No hay nada ni nadie que pueda llenarnos de ese amor incondicional que es de Cristo. Amén. Amén. Tenemos también un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Cuando yo tengo un corazón dispuesto es que estoy abierta a. Estoy dispuesta a aprender. Estoy dispuesta a crecer en Él. Estoy dispuesta a renunciar a cosas que no le hacen bien a mi cuerpo o a mis emociones o a mi espíritu,
¿sí? Estoy dispuesta a servirle a Él en lo que Él me necesite, por amor, no por obligación, no por obediencia, sino por amor, ¿sí? ¿Para qué? Porque ya vimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y es para lo que nosotros estamos aquí, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si yo en mi corazón digo, no, Señor, pero yo te entrego esta área de mi vida, pero no te entrego esta porque es que esa yo la sé manejar, yo la puedo controlar. Mentira, mentira. No hay nada que podamos controlar en nuestras fuerzas, es en el Espíritu. Amén. Entonces Dios se vuelve nuestra prioridad. Y cuando uno tiene hambre, uno busca dónde comer, ¿sí? Cuando yo llegué a ese encuentro, yo decía, venga, ¿cuándo es el posencuentro, el reencuentro? ¿A qué hora son los estudios? Yo dije, no quiero hacer nada más, ¿sí? Entonces empecé a crecer en el conocimiento de Cristo. Si había un reencuentro, yo allá estaba. Si había una velada, que era los viernes toda la noche, yo allá estaba. Si había una oración por la mañana, yo allá estaba a las 5 de la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hambre y sed por Cristo era toda. ¿Sí? Y yo necesitaba llenar, Él ya me había limpiado el corazón, yo ya había entendido lo que Él había hecho en la cruz, pero ahora necesitaba empezar a caminar. Amén. Pero no solo servimos a Dios, servimos también a los demás, ¿sí? Porque de nada sacamos en venir y servir a la iglesia si en nuestras casas nuestra relación está mal con nuestro esposo, si nuestros hijos se están perdiendo, si tengo una compañera en el trabajo que necesita un consejo y no se lo puedo dar. O sea, ahí está el servicio a Dios. Y no es salir a predicar con pancartas, con el bafle, con nada. Es que lo tienes al lado sentado. Es que vas en un bus y lo tienes al lado sentado. Es que estás en tu trabajo y alguien se acerca y dice, jefe, ayer tuve un inconveniente en mi casa y mira cómo me quedó el ojo, ¿sí? Y esa es una oportunidad maravillosa para nosotros expresar el amor, mostrar, dar a conocer el amor de Cristo, ¿sí? Entonces, manifestamos los frutos del Espíritu a todas las personas que nos necesiten. Eso también es servir. Recordemos que nuestro Señor Jesús nos dejó dos grandes mandamientos. En Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vuelve el corazón, vuelve y juega. Con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como yo te amo. Entonces uno dice, pero perdonar a mi papá, pero perdonar a este personaje que me fue infiel, pero perdonar sí es posible. En nuestras fuerzas no, pero en el Espíritu que ahora mora en nosotros es posible. Y miren que es tan bonito cuando uno pide perdón, aún sin uno tener la culpa, que es libre el que lo pide y es libre el que recibe el perdón, ¿sí? Porque cosas como esas hace el Señor. No sé si yo les conté alguna vez que yo le pedí perdón a la persona con la que me habían sido infiel. En ese momento que yo empecé y conocí a Cristo, el Señor me mostró, tú tienes que pedirle perdón a estas y estas personas. Y yo dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, así será. Me la tengo que encontrar porque yo ni teléfono ni nada. Saliendo de una oración me la encontré en una buceta. Y el Espíritu, mi corazón se iba a salir, porque me dice, ahí la tienes. Y yo como el chavo, sí voy, sí voy, como el chapulín, pero ya voy. No, era el momento y la oportunidad que Dios me estaba dando. Finalmente en esa buceta no pude hablar con ella, pero me acerqué, le dije que por favor me regalara su teléfono y que yo la llamaba.
Y la llamé y le dije, mira, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Porque además la infidelidad fue con hijo, ¿no? Entonces, más duro todavía. Pero esas cosas las hace el Señor. Y ese día yo me sentí tan gozosa, tan feliz, me sentí libre, me quité 10 maletas de la espalda, ¿sí? Eso es lo que hace el Señor. Entonces, tenemos un corazón que perdona, un corazón que ama, un corazón que entrega, un corazón que no espera nada a cambio. Miren, nos pasamos la vida esperando a que otros suplan nuestra necesidad, y sobre todo las mujeres, ¿sí? Ay, no me dijo que estaba linda. Ay, hoy es el aniversario y no me invitó a salir. No. Yo oro para que mi esposo haga todo ese tipo de cosas, pero el Señor lo hace. Y Él lo hace, ¿sí? Pero no estoy esperando ni dependiendo de una persona para que supla mi necesidad, porque el único que me suple mi necesidad es Cristo. Y Él se encarga del resto. Dice, ay, me invitó a cenar, wow, ¿sí? Y ya uno se sorprende, ya uno no, como no estaba esperando nada, pues es la sorpresa. Gracias Dios, me invitó a cenar, me compró un detalle, me dijo una palabra linda, me hizo una caricia, ¿sí? Entonces, esas son las cosas, pero yo no estoy yendo a él a decirle, oye, por favor, invítame a salir, oye, es que yo necesito que tú me digas que me amas. No, yo voy a Cristo y le digo, Señor, tú conoces mis necesidades, tú sabes de qué tengo necesidad, y Él lo hace, ¿sí? Entonces, ese es el camino, ese es el canal. También tenemos un corazón, mis hermanos, firme, un corazón que no fluctúa, sino que independientemente de las circunstancias se mantiene firme. Y yo creo que aquí muchas personas han pasado por cosas muy duras. Yo a veces digo, a veces llega una persona y me cuenta, no, que es que mi hijo está entubado hace un mes, yo digo, terrible, ¿sí? Ese tipo de circunstancias son las que lo mueven a uno a la compasión. Y yo digo, gracias Dios, porque puedo caminar, porque puedo cantar, porque puedo correr, porque hay personas que no pueden hacer nada de eso, que están en una clínica, que están peor que uno, que están viviendo y durmiendo en una calle, que no tienen abrigo, que no tienen comida, ¿sí? Entonces nosotros nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias, y créeme que la recompensa va a ser grande, porque en la palabra está. Y esta semana y la semana pasada estuve viéndome la serie de Netflix de The Chosen, Los Elegidos. Y hablando del corazón, veía que Jesús tenía entre su grupo de discípulos muchos corazones, pero el que más le causaba como intriga o el que más le causaba como la atención o le llamaba la atención a Jesús era el corazón de Pedro, porque él tenía un carácter fuerte, ¿sí? Entonces todos le hacían caso y él no, y él era el que se rebelaba, y él era el que, ¿sí? Pero me gustó mucho que después de que les muestra el milagro de darles de comer a los 5,000, y Jesús les dice, vayan en la barca hasta Capernaum y me esperan allá porque yo tengo que ir a orar, he estado 2 días predicando, ¿sí? Y están en el mar y Pedro ve a Jesús y le dice, si eres tú el Señor, camina sobre las aguas. Y le dice, oiga, no fue suficiente que me acaba de ver hacer un milagro allá que le di de comer a 5,000 con 2 panes, y ahora me dices que baje, ¿sí? Que camines, si eres tú, camina sobre las aguas. Entonces, ahí el Señor ve en Pedro que Pedro faltó, dudó de su fe. Lo había acompañado mucho tiempo viendo milagros y no creía que fuera él, ¿sí? Pero el trasfondo de esto es que Pedro se baja y él le dice, ¿tú tienes la fe para bajarte de esa barca y venir a mí? Y Pedro le dice, sí. Dijo, ¿y entonces? ¿Por qué quieres bajar? ¿Sí? Y Pedro le empieza a decir,
es que tú estás ganando a los gentiles y no te has ocupado de tu pueblo y mi esposa acaba de perder un bebé y yo estoy bravo y yo estoy así, el berrinche, ¿cierto? Y el Señor le dice, Pedro, ¿no te basta, no te es suficiente con lo que has visto? Yo me ocupo de tus cosas, confía en mí, ¿sí? Pero él le hizo la escena a Jesús en la barca y le dice, mantén tus ojos en mí. Esta es una frase que yo siempre aplico en todo lo que hago. Mantén tus ojos en mí. Y estoy pasando por una situación difícil. Mantén tus ojos en mí. Porque si me pongo a mirar las olas, me hundo. Las circunstancias. ¿Sí? Y probablemente Jesús le iba a dar su hijo a Pedro, pero él había dudado. Amén. Entonces, ese corazón, ese tipo de corazón que nos hace dudar, no es nuestro, porque nosotros tenemos un nuevo corazón, un corazón que está firme, que está parado sobre la roca que es Cristo. Amén. Ahora también hay otro tema y es, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay cosas del mundo que pueden estar ocupando ese lugar que le corresponde a Dios. En Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Sí? Entonces nosotros caminamos en amor a Dios y por fe en su palabra. Si Dios ocupa el trono de nuestro corazón, nuestra vida lo refleja. ¿Sí? Pero aparte de eso, Él es nuestra prioridad y nuestra vida gira alrededor de Él, no Él gira alrededor mío. ¿Sí? Nuestro compromiso con Él es primero, nuestra comunión con Él, el meditar en su palabra, los estudios bíblicos, el ser puntual, el honrar a Dios con nuestras ofrendas, el servicio de todo corazón. ¿Sí? Caminamos en autoridad y en poder. Sin esforzarnos, no nos cuesta nada, porque Él ya pagó por nosotros y Él ya nos equipó y nos capacitó. Simplemente es manifestar quiénes somos hoy en Cristo Jesús. Entonces nosotros ¿qué? Vivimos en paz en medio del caos, ¿cierto? Andamos en gozo y en victoria ante cualquier adversidad, porque Dios suple nuestra necesidad en medio de la escasez. Amén. ¿Qué pasa cuando Dios no ocupa el trono de su corazón? Pues nuestra vida no lo refleja, Él no es mi prioridad, Dios es el que gira de acuerdo a mis necesidades, ¿cierto? El compromiso con Él es segundo, tercero, cuarto, quinto o último. Yo acomodo mi tiempo a Dios y cuando me sobre tiempo, pues hago su labor o sirvo a Él, porque ahí en mi corazón está entronado otras cosas. ¿Qué más puede estar o qué altares tenemos en nuestro corazón? Los esposos o las esposas, ¿cierto? Los hijos, cuando no salen como uno esperaba o cuando hay una tragedia, ¿cierto? Los esposos, ¿por qué? Porque cuando hay separación, divorcio, infidelidad, pues ellos empiezan a tomar ese lugar. El trabajo, nos convertimos en trabajólicos, o sea, adictos al trabajo, ¿cierto? Y a veces nos dicen, no, pero es que le van a pagar 12 millones. Yo digo, no, necesito calidad de vida para compartir con mi familia, necesito tiempo para ir a mi iglesia, ¿cierto? Entonces aquí el dinero pasa a un segundo plano también, como dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque todo eso es idolatría. Y en 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. A los ricos de este siglo el Señor les dice, no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza.
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Y también me causó asombro una palabra que dice el Señor ahí, cuando alguien le dice, Señor, pero es que no has comprado tu casa, ¿y tu casa qué pasa? Dice, yo tengo todo lo que necesito. Otro altar que podemos hacer es en nuestro cuerpo, el ego, la cirugía, la estética, estamos pendientes de comprar el bolso de la marca tal, ¿sí? Pudiendo aprovechar eso en bendecir a otras personas. Ah, pero es que yo paso trabajo y paso la sudo y entonces el otro que sí está bien acostado. No, ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que si alguien nos necesita, ahí debemos estar. O también en actividades, no, es que tengo entrenamiento, es que tengo que ir al gimnasio, es que tengo que ir allí, es que tengo que ir allá. Eso son altares. El deporte, cualquier adicción también. Entonces vemos que conocemos muchos personajes en la Biblia que tenían un corazón conforme al de Dios, y uno de los más conocidos en el Antiguo Pacto era David, ¿no? Y que resaltamos, ¿qué podemos resaltar del corazón de David? La actitud de su corazón, la relación que él tenía con Dios, la confianza que él tenía. Él sabía quién era su padre, la dependencia y la humildad. Recordemos que cuando el Señor fue a llamar a David, estaban todos ahí, sus hermanos, y él dijo, no, yo quiero ese que está atrás, apacentando las ovejas. Y todos bien vestidos, bien pinchados. Sí, poderosos. Y él escogió a David. ¿Por qué? Por su corazón. David anhelaba, como decía Néstor, lo que nosotros hoy tenemos. Él no lo alcanzó a ver, pero él anhelaba lo que nosotros tenemos, y es el Espíritu de Dios en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Miren cómo arranca la conversación Jesús con Santiago. Lento al hablar, maravillosa facultad. ¿Cómo te ves tú hoy? ¿Te estás viendo como te ve Dios o te ves como tú te ves? Para él, ser lento al hablar no era una debilidad, era una fortaleza. Amén. Ahora, Jesús lo estaba enviando a sanar y él no había sido curado. Y había presenciado todos los milagros de Jesús, caminado con él de sanidad. Por eso él le dice, ¿quieres ser sanado? Y él le dice con un corazón humilde. Miren el corazón de Santiago. Solo si fuera posible. Él no fue a decirle a Jesús, ¿usted por qué no me ha curado si está haciendo milagros a todo el mundo y yo que camino junto a usted? No. Eso solo si fuera posible. ¿Sí? Y él tenía otra cosa, y era que su problema de fondo no era su enfermedad, era que se sentía menos que los demás. Hoy yo te digo, el Señor tiene un propósito contigo y conmigo. Y lo que tú piensas que es tu discapacidad no lo es para el Señor. Porque miren lo que Él les dice. ¿Qué historia quieres contar? ¿La misma que están contando todos y que en algún momento los sanó y lo abandonaron? ¿O quieres contar la historia? Yo caminé con Él y yo tengo el poder para sanar, a pesar de mi condición. Mira lo que le dice Jesús, yo confío en ti. El Señor confía en cada uno de nosotros, los que estamos aquí sentados. Confía en que vamos a cumplir su propósito en esta tierra. Confía en que a pesar de las circunstancias, vamos a ir a Él, que es nuestra fuente de vida. Que a pesar de las circunstancias, vamos a trabajar para su obra. Mira lo que le dice también, tu fortaleza, tu debilidad, tu fortaleza no es tu debilidad.
y que él tenía que lidiar con qué. Le dice, su discapacidad, lento al hablar, no es peor que el carácter de Simón Pedro. ¿Sí? O sea, esta escena me impactó porque yo puedo ver el amor de Dios. Puedo ver el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y puedo verlo en cosas como estas. Él le dice, tú vas a ser sanado, pero todo es a su tiempo. Lo que tenía Santiago era pánico de ir a sanar y que le dijeran, pero usted me va a sanar y con esa discapacidad. Pero miren, el Señor es lindo. Y le dice al final, cuando mueras en la tierra y llegues con el Padre en el cielo, tu recompensa será grandiosa. Hermanos, tenemos que estar firmes en el Señor. Ser firmes en el Señor. Nuestra recompensa será grandiosa. No importa lo que esté pasando hoy por tu vida, el Señor sabe y suple nuestra necesidad. Esa historia que vas a contar tú y yo y vernos allá con el Señor cuando muramos, la recompensa va a ser grandiosa. Amén. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Mira que dice la palabra en 1 Corintios 1:26, que Él escogió lo vil, lo necio, lo menospreciado, ¿cierto? ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Entonces, Él nos eligió, mis hermanos, no porque fuéramos los más capaces, los más fuertes, los más útiles, los más veloces o los más inteligentes, sino porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él tiene un propósito contigo y conmigo, amén. Derramó su sangre hasta la última gota para perdonarnos y para hacernos libres. Y nos ha capacitado para lo que Él nos ha enviado a hacer. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Espíritu de Dios, revelación hoy traes a nuestros corazones, Señor. Gracias, Jesús, porque tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario y nos elegiste como tus soldados desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por la sanidad que nos diste en la cruz. Gracias por la libertad que nos diste en la cruz. Gracias porque a pesar de las circunstancias nosotros vamos a llevar la buena noticia a otros, Señor. Gracias porque nos has equipado con todo lo que necesitamos como hijos tuyos para ir a llevar la luz a los que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de cada circunstancia